Y ayer en el arranque del Mundial no fue el centro de atracción, digo bien Neymar o quizás también Marcelo por el gol en contra, sino el árbitro Nishimura por esa falta contra Fred, que realmente no existió y terminó en el penal que lo convirtió finalmente Neymar, que le puso el 2-1 a Brasil. Pero muchos hablaban del favoritismo siempre y de ese favor que siempre hacen los árbitros a los equipos locales. Pero por otro lado, vamos a ver cómo Brasil se vio favorecido no solo en este Mundial, sino en otros también donde no era precisamente local. Vamos a ver el informe. Desde el inicio de los preparativos, el Mundial de Brasil se vio envuelto en polémicas. Con el arranque de la competencia las cosas no cambiaron y comenzaron los cuestionamientos al arbitraje. Brasil ganó 3-1 a Croacia y el penal mal sancionado a favor de la canariña fue letal para el resultado final. El penal cobrado por el árbitro Yuji Nishimura al ver caer a Fred dentro del área se suma a una serie de penas máximas dudosas que favorecieron a Brasil en diversas copas del mundo. Uno de los más recientes tuvo lugar en el Mundial de Corea-Japón en 2002, el último ganado con Brasil precisamente de la mano de Luis Felipe Scolari. Brasil se vio sorprendido por Turquía, que se puso 1-0 frente al marcador, y luego se produjo la infracción de Alpay sobre Luisao fuera del área, pero el árbitro coreano Jung Yong-kim cobró penal para que Brasil se quede con los 3 puntos con el gol de Rivaldo. En el 2010, en Sudáfrica, fue Luis Fabiano quien engañó al árbitro. En el juego ante Costa de Marfil, él marcó el segundo gol de la victoria por 3-1 después de usar el brazo para dominar el balón dentro del área. El francés Stéphane Lanoy no vio la irregularidad y confirmó el gol. Yendo un poco más atrás, en el Mundial de Estados Unidos 1994, en el partido ante Holanda por los cuartos de final también hubo una decisiva participación del árbitro. Se trata de Rodrigo Badilla Sequeira, de Costa Rica, quien validó un gol de Bebeto. El balón fue en dirección a Romario, que estaba adelantado, pero el juez dejó seguir la jugada. Badilla también marcó una falta dudosa que fue cobrada por Branco, y así llegó el gol de la victoria por 3-2. En el Mundial de 1986, en el debut brasileño ante España, el balón ingresó y volvió a salir tras el remate de Michel, pero no fue observado por el juez holandés Jan Keizer. Poco después lo hizo Sócrates y Brasil ganó por 1-0. En el bicampeonato de Brasil en 1962 tuvo 2 momentos muy polémicos. En el estreno, nuevamente un partido peleado, un empate y la injerencia del juez, un penal no cobrado de Nilton Santos y un gol del español Peiro anulado por el juez chileno Sergio Bustamante. Y bueno, mucha inversión en la tecnología para ver realmente si ingresa o no la pelota en el arco en este Mundial, pero bueno, los penales y las infracciones sí corren absolutamente por cuenta de los árbitros.